¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Chile Sustentable, este espacio en donde compartimos con cada uno de ustedes todas esas iniciativas, esas conversaciones necesarias para construir un mundo más consciente, más sostenible, desde una visión que tiene un quíntuple impacto, como decimos acá en el Chile Sustentable, un impacto social, económico, medioambiental, cultural y también espiritual. Sentimos que esa visión global del ser humano es la que hoy día queremos relevar, queremos compartir con ustedes. Gracias por estar en todas nuestras plataformas digitales. Soy Cata Droguet, nos estás escuchando en Radio Agricultura y también nos puedes ver en Agricultura Televisión. Transmitimos a todo Chile, así que muchos cariños ahí a todas las personas en regiones en este marzo, ya que nos empieza a abandonar, ¿eh? Hoy día jueves 20 de marzo, se ha pasado muy rápido este mes que ha estado, por supuesto, teñido de muchos temas, de muchas contingencias, en donde también abordamos un especial con tantas mujeres relevantes en el marco del 8M. Sin duda, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la equidad de género. Y bueno, hay mucho que conversar durante todo este año acá en el Chile Sustentable, así que sin más, les doy la bienvenida. Gracias por estar ahí y les presento a mis primeros invitados el día de hoy, que son de lujo. La verdad es que para mí es un placer poder tenerlos acá en el estudio. Estoy hablando de Joan Melé, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia. Él es conferencista, es autor y está de paso por Chile. Y adivinen qué, le dijimos, por favor, ven a vernos. ¿Cómo estás, Joan? Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Encantados nosotros de tenerte acá y además con un amigo, con un partner también con quien han trabajado muy de la mano. Él es Gerardo Bignan, también amigo de la casa, pertenece, bueno, tiene muchos sombreros, por así decirlo, Gerardo, pero voy a nombrar algunos. Es parte del Club G100, del ala Ecocivilización, también de la banca ética. Gerardo, son muchos años también trabajando por la sostenibilidad. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias, Cata, feliz de estar aquí. Yo encantada de tenerlos a ambos y para que podamos desmenuzar una temática a la cual le pusimos... y tratamos de englobarla, pero son varios temas por los cuales vamos a viajar, entre banca ética, comercio justo y finalmente el impacto del dinero en esto que hablamos acá, que es la sostenibilidad. Quiero partir un poco preguntándoles a ambos para que entremos en materia. ¿Qué es esta Fundación Dinero y Conciencia, Joan? Mira, esto sale... Yo trabajaba en banca tradicional durante 30 años y descubrí el concepto de banca ética y empezamos a desarrollar en España, en Europa, un banco ético, que la palabra ya es provocadora en sí. Cuando dices banca ética parece que estés diciendo que la otra no lo es. A mí no me toca juzgar a los demás, pero la gente nos puso esta etiqueta porque es un banco que el dinero de los clientes lo invierte no en cualquier tipo de proyecto, sino en proyectos que creen valor. Hemos olvidado que economía es crear valor, ¿verdad? Y puedes crear valor en el área de la cultura, de la educación, en el desarrollo social, el medio ambiente, y esto es muy importante, ¿no? Estamos desarrollando esto. Entonces, claro, yo me di cuenta en la relación de 30 años en la banca tradicional que la mayor parte de mis clientes no eran conscientes de qué se estaba haciendo con su dinero. O sea, en 30 años nunca nadie me preguntó, Joan, si deposito el dinero en tu banco, ¿qué haréis con mi dinero? O la pregunta que era el subtítulo de un libro que escribí un libro que se llamaba Dinero y Conciencia, ¿a quién sirve mi dinero? Y cuando decía, ¿a quién sirve tu dinero? Se quedaban, ay, no sé, yo lo he dejado en el banco, ya, pero el banco no lo guarda. Hay gente que todavía cree que el banco guarda el dinero. No, el banco no guarda nada. El banco lo invierte. Si tú no das un criterio, pues el banco hará. O si le das el criterio, quiero ganar lo máximo posible, invertirá en cosas que den dinero, pero igual tú eres un pacifista, invierte en armas. O eres una defensora de los derechos de la mujer y tu banco invierte en empresas que discriminan a la mujer. O contamina. Es decir, nunca habíamos planteado esto. La gente preguntaba, ¿cuánto puedo ganar? Depende, ¿haciendo qué? Y ahí salió esta idea de escribir un libro y luego crear la fundación, que la fundación tenía como objeto crear un banco ético ahora en Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo, pero también difundir esa idea de que tenemos que usar el dinero con conciencia. Yo soy responsable de lo que mi dinero hace en el mundo, no el banco. El banco también, pero no solo cuando deposito en banco, cuando voy a comprar. ¿Quién ha fabricado esta chaqueta? ¿Dónde? ¿En qué país? ¿En qué condiciones humanas? ¿Cómo repercute al medio ambiente? Si no preguntamos esto y compramos por precio, ¡qué barato! Bueno, hay grandes marcas de moda que no voy a citar, que se descubrió que estaban subcontratando a empresas de Bangladesh en donde murieron más de 1000 mujeres hace 6 o 7 años porque trabajaban en condiciones inhumanas, se incendió. O sea, ¿cómo que es barato? Ha costado miles de vidas. O sea, tenemos que erradicar el concepto de barato. Las cosas tienen un valor. Si pagas por debajo del valor, alguien lo va a pagar por ti. Por eso la pregunta, ¿a quién sirve mi dinero? ¿Cuando compro? ¿Cuando ahorro? ¿Hago una inversión?
Por eso, dinero y conciencia, ¿no? Plantéate qué hace tu dinero en el mundo, ¿no? Y por eso creamos la fundación para educar colegios, escuelas, universidades, empresarios, ahí cuesta un poquitín más, y también crear un banco y demostrar que se puede hacer economía moderna, pero en donde las personas y el planeta son más importantes que el dinero. Gerardo, me imagino una visión absolutamente compartida con Joan Melé. Cuéntanos un poco de esta banca ética, de lo que pasa acá en Chile y también de tu rol hoy día en esta organización G100, como Club G100 y Ecocivilización. Bueno, muy bien, varias preguntas en una. Sí. Varias. Bueno, junto con Joan partimos varias otras personas aquí en Chile construyendo esta propuesta que nos traía Joan de construir finalmente la idea de un banco. Idea es una plataforma de inversiones que está generando un impacto muy interesante. Se han financiado más de 130 millones de dólares en una cantidad de proyectos enorme, más de 1.100 proyectos en estos 7, 8 años que llevan funcionando. Se ha expandido en Argentina, Uruguay, Brasil. Y mi rol en esto tiene que ver mucho más con promover el ecosistema, apoyar a que vaya más adelante, que mucha más gente se convenza, tanto en el ámbito de las inversiones como también en el conocimiento que tienen las empresas de que es una buena opción. Eso es por el lado de banca ética, que es una buena opción cuando la empresa empieza a descubrir de que puede realmente servir al mundo. No solo empresas, sino que organizaciones, fundaciones, corporaciones, etcétera. Eso es banca ética y me enorgullece ser parte de este proyecto desde el inicio. Y feliz de haber estado con Joan siempre y seguir estando. Y el G100 es algo muy interesante que tú conoces también. Muy bien, y me encanta. Muy cerca y muy de cerca, porque es un grupo, lo quiero interpretar bien, de muchísimas mujeres a nivel mundial que han ido encontrando espacios de realización, por eso el 100, porque son 100 alas distintas de actividades donde las mujeres se desarrollan y han ido formando comunidad, grupos que se juntan por determinadas temáticas, finanzas, equidad de género, minería, agricultura, en fin, de todo. Y compartimos uno que es Ecocivilización, en que tú estás ahí. Y yo tengo el honor, porque realmente es el honor, de ser parte, uno de los pocos hombres que hay invitados, que se le llaman Denim Partner, que son, bueno, sienten las mujeres, yo estoy muy agradecido, que somos algunas personas poco más sensibles y que podemos colaborar en este desarrollo más pleno de las mujeres en la inserción en nuestra sociedad. Así que eso, como dices tú, varios de los sombreros, ahí hay un par de sombreros. Muy después te puedo traer más, que tengo muy interesante. Yo sé que bueno, este trabajo es así, es multifuncional, sí, y la verdad es que eso sirve mucho para ir aprendiendo también de distintos mundos, porque la sostenibilidad es holística. Yo siento que tiene que tener distintas miradas, visiones. Y quisiera ahondar, Joan, porque tú has dedicado tu carrera a la promoción de la banca ética, a una economía, podríamos llamar, más consciente. ¿Por qué crees que el sistema financiero tradicional ha, entre comillas, fallado en generar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta? Claro, este es un tema delicado. Y a mí que me gusta provocar, déjame provocar también al público que nos escucha. Por favor. Porque los bancos están hechos a imagen y semejanza de sus clientes. Ajá. Es muy fácil culpar al banco. Es que los bancos no tienen sensibilidad. Los bancos al final hacen lo que el cliente ordena. Si el cliente busca máxima rentabilidad, el que está dando la pauta es el cliente. Entonces, claro, yo cuando empecé todo esto el año 2000, empecé a dar conferencias, se hizo un primer Congreso Mundial de Banca Ética en Barcelona, donde, iba a decir donde vivo, donde a veces vivo, ¿verdad? Y ahí empecé y tal, y he visto satisfactoriamente cómo ha ido aumentando la gente que ha despertado la conciencia, ¿no? Y antes comentaba, ¿no? Hay mucha gente que despierta la conciencia, incluso les llega al corazón, ¿no? Y mucha gente me dice, ay, una vez una charla me dice, me has llegado al corazón. Digo, pues he vuelto a fallar por 2 centímetros, porque yo llevo tu cartera. ¿Qué hago con tu corazón? Claro, porque, ay, qué bonito. Ya, pero mañana cambiarás, nos apoyarás o seguiremos hablando. Entonces, yo no culparía a los bancos. O sea, yo con mi dinero soy la verdadera democracia no es votar cada 4 años. Cada día yo voto con mi dinero. Voy a apoyar una empresa responsable o una que contamina, una que respeta a la mujer, un banco que hace inversiones o el otro. Entonces, yo digo, banco, sí, ellos, pero tienen miedo. Ellos quieren, o sea, responder a sus clientes. No es que defienda al banco, pero es una responsabilidad compartida.
este proceso de despertar la conciencia, el entusiasmo, pero bajar al compromiso, es lo más difícil en esta época. Hay una debilidad de la voluntad. Y después del COVID, más. Nadie se quiere comprometer. Todo muy bonito, hablamos mucho, se habla mucho, está bien, pero hoy me preocupa, antes he hablado con Gerardo, cuando nosotros empezamos, ahora se habla mucho, me preocupa que detrás del hablar tanto quede en humo y así justifico mi falta de compromiso. Entonces, no se ha hecho lo que se debería hacer porque no tenemos el coraje de presionar y decir, lo que estáis haciendo no me gusta, con mi dinero no. Voy a apoyar la banca ética. No con todo, una parte. Entonces, nos falta este coraje y el compromiso, es decir, el mundo debe cambiar, pero tengo que ser yo, ¿no? Por eso digo, los bancos han tardado, pero no es un problema de los bancos, las compañías. Tenemos las empresas B, que son empresas que empiezan a valorar más el medio ambiente, a las personas, pero de lo que podría ser a lo que es todavía hay una distancia, pero no es un problema de las empresas. El consumidor es el que promociona. Oye, voy a comprar esta marca porque es responsable. Es más caro, gasta menos en tonterías. La responsabilidad es nuestra. El consumidor tiene el control. Con mi dinero esto no lo voy a permitir. Entonces, ¿Y por qué? Perdona que te interrumpa, pero me encanta que le entregues la posta al que está escuchándonos hoy día, al que está viendo la televisión, pero desde tu análisis, ¿por qué tomamos esas malas decisiones? Desinformación. Bueno, hay un tema profundo. Según las horas que tengamos, yo me puedo enrollar Acá mucho. tenemos para ti el tiempo que tú tema necesites. que me apasiona, sí. pero tiene que ver con el propio propósito de vida. Trasciendes ya al tema económico. Entonces, los seres humanos hemos ido perdiendo antiguas tradiciones, muchas veces religiosas, que a algunos les servían, otros era pudo mantener una tradición, ya no eran, porque he visto grandes contradicciones en toda la gente, en todas las religiones, pero no hemos sabido buscar una nueva época, una nueva espiritualidad, un nuevo sentido de la vida. Yo siempre, hoy tenía una charla con jóvenes, decía, vivimos entre dos grandes misterios, que son el nacimiento y la muerte. Y no sabemos si vamos a vivir 50 años, 100 o me voy a morir esta noche. Lo importante no es los años que vas a vivir, sino qué quieres hacer de tu vida en el tiempo que te ha sido concedido. Hemos perdido la noción de la trascendencia. Muchas veces incluso gente que tiene una religión, pero es decir, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero dejar en el mundo? Hay que trabajar, hay que ganar dinero, ya lo sé, pero esto no es el propósito de vida. Entonces, hay miedo a la muerte. Cuando uno no tiene una espiritualidad, tiene miedo a la muerte. Lo vimos con el COVID, la gente tenía miedo a morir. Digo, pues sí, en la historia de la humanidad ha muerto todo el mundo. Tanto, es una certeza, no tengas miedo. No es, lo importante no es cuándo vendrá, sino qué harás en el tiempo, ¿no? Miedo a la muerte se convierte en miedo a la vida. Y nos han convertido la vida en una lucha por la supervivencia. Incluso se enseña las teorías darwinistas, la vida es una lucha por la supervivencia. Y de tanto hablar de supervivencia, olvidamos qué significa vivir como ser humano. Si la vida fuera supervivencia, dime por qué al final de la cadena evolutiva hacemos poesía. Gabriela Mistral, una mujer extraordinaria. ¿Por qué? ¿Qué sirve la poesía para sobrevivir? No, ni la música, pero sirven para vivir como seres humanos. Esto ha quedado marginal. Sí, bueno, pero lo importante es la tecnología, las matemáticas. Ya, pero los países más ricos del mundo, ¿sabes qué está pasando hoy? Noruega, Suecia, Suiza, Japón, primera causa de muerte en la juventud, suicidio. Se ha disparado exponencialmente. Yo voy mucho a Suiza a dar cursos y tal, están preocupadísimos. Gente rica, pero ¿por qué se quitan la vida si lo tienen todo? No te engañes. Tienen todo lo material, pero no tienen un propósito de vida. Entonces, al no haber hay un vacío interior que se intenta llenar con el consumo. Vamos a llenar, pero acabas de comprar y ya te sientes vacío de nuevo porque lo que tienes que llegar es de profunda espiritualidad, de sentido, a través de una religión, de un camino, de lo que sea. Pero lo hemos querido sustituir en una sociedad de materialista de consumo y esto no se arreglará hasta que una vuelta al camino interior, compaginado evidentemente con todo lo demás. Por eso es una economía sin sentido, solo se habla de crecimiento. Hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Bueno, uno crece cuando es pequeño, después tiene que madurar y dar frutos. La naturaleza, lo mismo, si no los árboles tendrían 500 metros, no, crecer un tiempo, maduras y das frutos. Entonces la economía tiene que madurar, pero tiene que madurar, solo será posible si a todas estas medidas está bien y hablar de responsabilidad y medio ambiente, pero para mí no será suficiente. No conseguiremos cambiarlo si no tenemos el coraje de volver a hablar de una espiritualidad y de un propósito de vida, hablando de esta dimensión trascendente del ser humano. O sea, hemos dejado al ser humano pues, es un animal que lucha para sobrevivir,
Incluso algunos dicen, lo decía un profesor muy famoso en España, científico, usted siempre habla de tonterías. El hombre, si el ser humano y el chimpancé son casi iguales, me decía, entre un ser humano y un chimpancé cambian 5 genes. Dije, hombre, yo viéndole a usted, estoy pensando que igual tiene razón. Podría estar de acuerdo. Se me enfadó un poco, ¿no? ¿Por qué me comparas con un chimpancé? Mira lo que decía, mira Gabriel Mistral, Neruda, música. Oye, hemos hecho cosas increíbles. Y ahora parece que lo hemos tirado todo por la borda y todo es economía y dinero. Entonces, no hay que crecer, hay que madurar y hay que dar frutos. Entonces, si no hay un trabajo interior, esto será complicado. Esta es mi visión. Qué placer escucharte. Estamos con Joan Melé hoy día, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, también con la presencia de Gerardo Bignam, perteneciente al Club G100, también a Banca Ética. Está buenísima la conversación, pero tenemos que ir a una breve pausa. Así que al regreso seguimos con mucho más aquí en Chile Sustentable. Don Isaías sabe que en ese comercial el producto que venden no es de la calidad que necesita. Sabe que necesita piso vinílico y también sabe dónde encontrarlo, con calidad garantizada y a un buen precio. Sabe que afuera hay un perro que ladra, pero sabe que perro que ladra no muerde. Y que acá lo conocen. Don Isa sabe que encontró su piso. Porque el que sabe, compra el Sodimac. Encuentre todo para su obra en un solo lugar con precios y calidad garantizada. Sodimac. Y ya estamos de regreso aquí en Chile Sustentable con una conversación absolutamente necesaria. Si te estás incorporando, estamos en Radio Agricultura, soy Cata Droguet, también a través de Agricultura Televisión. Gracias por ser parte de este espacio en el cual todos y todas crecemos en conjunto. Estoy junto a Joan Melé, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, autor, conferencista internacional, un lujo tenerlo hoy día acá en el programa, y también con Gerardo Bignam del Club G100 de Ecocivilización y también perteneciente a la Banca Ética. Gerardo, me quedé con una pregunta referida a doble impacto, porque tú has trabajado en el financiamiento de proyectos con impacto social, ambiental. ¿Cuáles son los criterios claves para definir si un proyecto merece un financiamiento desde la perspectiva de la banca ética? Y si es que ambos me pueden aclarar un poco esto de banca, cómo funciona para entender bien los conceptos. Sí. Bueno, mira, cuando partimos con esta idea, como lo ha expresado muy bien Joan, de construir un espacio para hacer posible esta conciencia del dinero, llevarla hacia actividades y empresas que quieren o desean o están en el camino de generar impacto. Formamos esta plataforma de inversiones que aquí se llamó Doble Impacto y que hoy día forma parte de un holding financiero porque se ha extendido a Argentina, Uruguay, Brasil y esperamos que se extienda mucho más, y que se ha denominado Banca Ética Latinoamericana. Ese es el nombre del grupo financiero. No es un banco propiamente, es lo que llamamos en Chile una fintech, que lo que es son plataformas de inversiones basado en tecnología, en fin, todo eso. Hoy día hay una ley que nos regula en ese sentido, lo cual es muy bueno porque nos permite funcionar con total transparencia y no hay duda al respecto. Entonces, lo que nosotros hacemos con las empresas en el trabajo o con las organizaciones, es una invitación a pensar, tal como decía Joan, ¿qué es lo que estoy haciendo cada día en mi trabajo? ¿Cuál es el propósito que desarrollo en la empresa o la organización, en la fundación donde estoy? ¿Cuál es el propósito fundamental que me está moviendo? Y a veces, y esto es interesante, hay muchas empresas que no se dan cuenta de la importancia y la relevancia que ellos mismos tienen. Y parte de nuestro trabajo tiene que ver también con esa conversación para decirle, tú no te has dado cuenta que cuando haces tornillos puede ser fundamental para la construcción de una catedral o de un lugar que sea maravilloso para mucha gente. Por lo tanto, haz el mejor tornillo del mundo. Estás contribuyendo también. No es necesario que la empresa haga una cosa fabulosa de manera directa, sino que puede ser parte de una cadena de valor, de suministros, muy, muy importante. Entonces, vamos invitando a muchas empresas, y en la ocasión también, gracias a ti en este programa, invitar a muchas empresas y organizaciones que nos conozcan, porque tratamos de hacer ese acompañamiento. No esperamos que sean gente perfecta, ni que tengan el mejor proyecto ya meditado.
a partir del acompañamiento con la gente que trabaja en banca ética, sí pueden ir puliendo mucho más, porque ese propósito, descubriendo lo mejor, porque a través de ese seguimiento los vamos también ayudando a que puedan comprometerse mucho más en temas sociales, ambientales, culturales, etcétera. Entonces, se va formando finalmente lo que es muy hermoso, una cierta comunidad de organizaciones y empresas que obtienen un financiamiento de inversionistas que toman conciencia del uso del dinero y que son los que finalmente están permitiendo que las cosas pasen y pasen bien. Ese es un poco el sentido. Maravilloso, muy claro también tu explicación, Gerardo. Joan, en uno de tus libros hablas de la importancia de la educación financiera. Aquí hemos tenido expertos y expertas en educación financiera, pero yo me imagino que tienes una visión diferente porque tú lo conectas con los valores. Estuviste en una actividad con jóvenes también, que me imagino que ha sido maravillosa experiencia. ¿Cómo podemos educar y contribuir a que las nuevas generaciones comprendan este poder que tiene el dinero con conciencia? Si me permite, antes quería matizar algo de Claro que he dicho sí. antes, porque hablamos tantas cosas rápido que a veces puede quedar confuso, ¿no? Porque la gente puede decir, bueno, banca ética, fundación, dinero y conciencia. La fundación es la que promovió la creación de la banca ética, pero también de la educación, ¿no? Y esto también representa un modelo de gobernanza que tenemos diferente. Aquí en este proyecto nadie por invertir más dinero va a tener el control. Entonces me preguntan, bueno, los bancos, ¿por qué no hay? Porque muchas veces el modelo, no los bancos, el modelo empresarial actual, quien más capital tiene, manda. Entonces aquí tenemos un modelo que da igual si tú has puesto $1.000 o has puesto 1.000.000, más dinero no te va a dar el control, porque el control lo tiene la fundación. La fundación tiene como la misión, no me gusta la palabra controlar, yo diría de proteger que el banco no se aparte nunca de sus valores, que ahora entraré, y sus principios, es decir, nuestro propósito es este, con estos valores. El día a día es muy difícil de la banca. Y habría a veces la tentación de... Entonces la fundación tiene que estar ahí cuidando y protegiendo, ¿no? Y también llevarlo a la educación, ¿no? ¿Por qué los valores? Bueno, los valores... Yo a veces incluso me remonto y a los jóvenes les hablaba de Platón, y Platón nos hablaba de Sócrates, ¿no? Y Sócrates hablaba de unos valores increíbles. En aquella época hablaban de cosas que pueden parecer muy filosóficas, como la verdad, la belleza y la bondad, pero no es filosófico. Yo lo llevo a la vida cotidiana de las empresas, ¿no? O sea, los valores tienen que ser, para mí, a 3 niveles. Uno es la búsqueda de la verdad como un propósito de vida. Y tener en cuenta que uno solo no puede encontrar toda la verdad. Necesitas el diálogo, por tanto, una mente abierta, ¿no? No vivimos solos, somos seres individuales muy diferentes, pero vivimos en sociedad. Y esta diferencia tenemos que aprender a tener no solo la mente abierta, sino el corazón abierto para acoger a las diferencias. Yo diría... A mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta decir, tienes que interesarte por el otro. No solo tolero, me tengo que interesar por qué el otro es tan diferente de mí, ¿no? Y luego la voluntad abierta, estar dispuesto a cambiar cosas que estamos haciendo. Porque digo, aquí vale, pero la acción... Entonces estos valores a nivel del pensar, del sentir y de la voluntad, los intentamos llevar a la educación, tanto a escuelas como universidades, pero también yo doy muchas charlas y pequeños workshops a empresarios. Y la verdad es que si no les aprietas demasiado, entonces tienen miedo. O sea, si dejas siempre un pasillo de escapatoria, muchos están dispuestos a hacer cambios, ¿no? Si apelas a estos valores que me hablabas de los abuelos y las abuelas, muchos de ellos algo todavía está dentro. Si apelas a esto, el ser humano tiene la dualidad, ¿no? Si apelas a la dignidad humana, a los valores y tal, puedes salir del auténtico ser humano. Si apelas al egoísmo, a la codicia, sale el egoísmo. Entonces, por eso es tan importante una nueva educación. Y por desgracia, hoy en la educación prima más el miedo. Ay, mi hijo el día de mañana, ¿cómo se ganará la vida? Sí, también. Pero nadie me dice, ¿mi hijo será buena persona el día de mañana? ¿Cambiará el mundo? No me lo dice casi nadie esto. Entonces, también los padres tienen que perder un poco esta idea. O a mí me gustaría que mi hijo fuera ingeniero. Deja estar. O sea, eduquemos para que todo su potencial lo puedan llevar al mundo. Y que el trabajo no sea aquello que me permite ganar dinero, sino que es lo que me permite cambiar el mundo. Entonces, ellos se entusiasman con esto. Lo reconocen inmediatamente. Por eso escribí un libro, que es La economía explicada a los jóvenes, con la pretensión de que en los colegios se trabajara. Algunos lo hacen, otros trabajan en el modelo tradicional, les enseñan cómo especular para ganar dinero. Bueno, me parece que no es lo que toca a esa edad. Tenemos que transmitirles valores. La vida ha cambiado, la modernidad,
pero lo viejo no lo tenemos que tirar. Hay cosas que siguen siendo fundamento y algunas veces se han dejado un poco de lado, ¿no? En nombre de la modernidad. Desde la Fundación, igual que promovemos la banca ética y cuidamos los valores de la banca ética, intentamos transmitirlos a la educación. Y a propósito de educación, ¿qué te parece toda esta oleada de inteligencia artificial, la tecnologización de la vida? Bueno, ahí me has tocado un punto débil, porque lo primero que diría es que la inteligencia artificial no existe, es una mentira. No es artificial. Son seres humanos que tienen unos criterios éticos. Entonces, de acuerdo con estos criterios, programan un computador a partir de unos algoritmos y de acuerdo con estos criterios, el computador tomará unas decisiones u otras. Si yo programara el mismo computador con mis criterios, la máquina tomaría otras decisiones. Lo digo porque se vende como que es la máquina hace lo que tú le dices. Por lo tanto, es inteligencia humana. Yo tengo un amigo un matemático brasileño que ha escrito un libro que se llama ¿Es inteligencia artificial o imbecilidad automática? Entonces, estamos permitiendo que las máquinas nos sustituyan. Yo no digo volver al pasado y hacer como los Amish, claro, que no tienen... No, pero la máquina está para utilizarla a mi servicio, no para sustituirme. Y grandes decisiones de hoy las están tomando las máquinas. Y esto es preocupante. Estamos humanizando a la máquina y robotizando al ser humano. Contra esto yo lucharé de palabra siempre. O sea, no me negaré a la tecnología, pero es que esa inteligencia parece que toma la mejor decisión. No. Toma la mejor decisión de acuerdo con el criterio de los que han programado o de los que han pagado programador. La máquina conmigo tomaría otras decisiones. Entonces, no es artificial. Es un ser humano que pone sus criterios. Cuidado, porque además nos estamos admirando y tal. No es tecnología lo que nos falta en el mundo, nos falta valores humanos. Estimados, conversar con ustedes es un lujo y creo que podríamos estar acá horas de horas, pero yo tengo un jefe acá que me está diciendo que el tiempo se nos ha ido reduciendo y esta es una pregunta para ambos. Si pudieran, y más que si pudieran, entreguen por favor un mensaje a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, sobre este poder del dinero y su impacto en la sostenibilidad y cómo cada uno de nosotras y nosotros podemos ser transformadores desde esta relación tan cotidiana que tenemos con algo que está ahí día a día, que es el dinero. Gerardo, comienzo contigo. Bueno, tal como lo ha dicho Joan, o sea, cada día tomamos decisiones que nos permiten construir un mundo de una manera u otra. Me toca dar clases a mí también en varias universidades y algunos chicos me decían, ya, pero ¿qué hago yo si tomo la decisión de comprar un agua aquí, un agua allá, o una camisa de tal tipo? No voy a cambiar nada. La suma de pequeños actos sí transforma, porque también son ejemplos para los demás. Cada vez que yo tomo una decisión, soy capaz de transformar en la medida que lo muestro, lo comunico a los demás, tomo esa decisión. Por lo tanto, el dinero tiene poder. El punto es cómo yo soy capaz de utilizarlo adecuadamente, haciéndome las preguntas correctas en el minuto y no pensando que mi acto no sirve para nada, al revés. Y me acuerdo una frase de Luther King que decía, aunque yo supiera que el mundo se acaba mañana, igual plantaría un árbol. Entonces, eso es hermoso, porque en definitiva quiere decir, siempre voy a tener la esperanza de que hay un cambio posible. Y en eso estamos. Y esa es la motivación y la invitación a todos los que nos están escuchando, ¿no? A tomar esas pequeñas decisiones cada día. Bueno, yo acabaría con una frase de una poesía, un fragmento de una poesía de un poeta catalán que me gustaba mucho, Martí Pol. Y el poema había una frase que decía, todo está por hacer y todo es posible todavía. ¿Quién sino todos? Entonces mi invitación a la gente que dejen de ser espectadores de la vida, menos Netflix, o sea, actores de la vida. Yo puedo cambiar el mundo, porque los jóvenes están esperando el ejemplo de los adultos. Por ejemplo, Banca Ética, entren en la web, bancaeticalat.com, entren, mírenlo, comiencen una cantidad pequeña, pierdan el miedo, comprométanse, y ahí empieza el cambio. Dejemos de hablar y hagamos. Todavía es posible, pero nosotros tenemos que hacer el cambio. Yo invito a la gente que pasen a ser actores de la vida. Sin duda que sí. Y para este 2025 me imagino que los desafíos son muchos. ¿Algunos que podamos mencionar, Gerardo, de cosas que van a estar ocurriendo este año? Bueno, el crecimiento, esperamos tener un mayor crecimiento en
la cantidad de empresas y organizaciones a las Nos que podemos escuchan tocar. muchas empresas en Radio Agricultura. Exactamente, así que un llamado la también, invitación ¿no? justamente Sin duda. a que nos conozcan. Tenemos el mejor grupo de personas que lo que buscan es acompañar a las empresas y a las organizaciones en este camino de sostenibilidad, también de regeneración. Necesitamos regenerar mucho, ¿no es cierto? Ecosistemas, pero también tejido social. Y es ahí la invitación a colaborar, a trabajar en conjunto, articularnos entre nosotros, entre empresas que queremos hacer mejor las cosas. Entonces, tenemos muchos desafíos, encantado de presentar mucho más, no queda tiempo, pero en fin. Tienen que estamos en venir de eso. nuevo. Bueno, sí. Joan es más difícil, pero tú, Gerardo, Sí, eres no, pero viene aquí panelista cada 15 estable. días. Yo vengo Ah, bastante. Cada 15 fantástico. días no, pero vengo bastante. Bueno, te vamos a tener Sí. acá entonces nuevamente. Joan, muchísimas gracias por Ha tu sido un tiempo, placer. por la generosidad de compartir esta valiosa conversación. Muy Gracias, bien, pues. Gerardo. Gracias. Nos vamos a ir nosotros a una breve pausa y al regreso más de Chile Sustentable. Don Isaías sabe que en ese comercial el producto que venden no es de la calidad que necesita. Sabe que necesita piso vinílico y también sabe dónde encontrarlo, con calidad garantizada y a un buen precio. Sabe que afuera hay un perro que ladra, pero sabe que perro que ladra no muerde. Y que acá lo conocen. Don Isa sabe que encontró su piso. Porque el que sabe, compra el Sodimac. Encuentre todo para su obra en un solo lugar con precios y calidad garantizada. Sodimac. Y continuamos con este segundo bloque acá en Chile Sustentable. Estás en Radio Agricultura, también estamos en Agricultura Televisión a todo Chile. Soy Cata Droguet y nos encanta seguir conversando acá sobre sostenibilidad, como siempre. Son 12 años ya de este espacio en lo que ha sido este tiempo de conversaciones, de entrevistas. Y hoy día también vamos a entrar en un tema muy interesante, así que no se despeguen ni de la pantalla ni de la radio. Estamos con Raúl Figueroa, él es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que nos trae novedades sobre un estudio muy interesante. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muy bien, Cata, muchas gracias. Encantada de tenerte acá en el estudio porque queremos conversar sobre movilidad social multidimensional, está bien dicho, y que tiene también un apartado de mujeres y movilidad social en Chile en este mes que ya nos está dejando, este mes de marzo, que hemos hablado harto también de las mujeres. Vamos a partir con preguntándote cuáles son las principales razones para realizar este estudio sobre movilidad social y qué lo diferencia de otros estudios, si nos puede explicar en sencillo. A ver, cuando hablamos de movilidad social, estamos hablando de la capacidad, la habilidad que tienen las personas para cambiar su situación social, digamos, socioeconómica, a lo largo de su vida, en relación a quienes los anteceden, a sus padres, o a lo largo de su propia vida. Entonces, cuando es en relación a sus padres, es movilidad intergeneracional, y ese es el corazón de lo que nosotros quisimos estudiar acá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener una mirada un poco más amplia que lo que tradicionalmente se hace. Generalmente lo que se hace para evaluar si existe movilidad es considerar los ingresos y en el margen el nivel educacional. Pero eso es una mirada que es interesante, pero es limitada. Nosotros creímos que es fundamental incorporar nuevas dimensiones para identificar en qué medida, en distintas dimensiones, en ocupación, en acceso a la salud, en la vivienda propia, en el interés público, etcétera, las personas han evolucionado, ¿cierto? Y han mejorado, se han mantenido o han empeorado en relación a sus padres. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello realizamos primero una encuesta que consideró a personas entre 35 y 55 años, los nacidos entre el 69 y el 89. Y identificamos qué características tienen ellos, ¿cierto?, en todas estas dimensiones, y cuál era la situación de sus padres cuando los encuestados tenían 14 años. Y por tanto coincide más o menos, obviamente hay borde, los padres cuando tenían la edad del encuestado, en buenas cuentas. Mides una generación completa. Ajá. Y por lo tanto lo que vemos es si en esa generación han habido cambios. Y creo que te muestra primero el estudio grande, el estudio completo, es que efectivamente hemos avanzado. Si tú miras el neto, es decir, la diferencia entre la movilidad ascendente y la movilidad descendente, el neto es positivo en 4 de las 8 dimensiones. Hay dimensiones que tienen muy buenos resultados, como por ejemplo acceso a la educación, el nivel educacional, por ejemplo el acceso al consumo,
el trabajo, la ocupación, el acceso a la salud. Otras donde hemos visto retroceso, la seguridad en el barrio, el interés público, el acceso a la vivienda propia. Pero es interesante porque te muestra entonces, y por qué, a tu pregunta, por qué lo quisimos hacer, porque con esto nos da una mirada más completa y no solo tratamos de identificar si hay o no movilidad, sino que también, y esto es muy relevante, cuáles son los determinantes que influyen en esa movilidad. Y hicimos un modelo donde tratamos de identificar de qué es lo que depende que exista movilidad. Y los hallazgos son muy interesantes porque tradicionalmente, y eso es cierto, se tiende a apuntar a la situación de los padres como la principal palanca de movilidad. Si tus padres tenían una determinada situación, es probable, ¿cierto?, que los hijos tengan una situación igual o mejor. Y eso es cierto, los padres influyen, pero no es lo único que influye. Influye también la valoración del esfuerzo, influye el esfuerzo escolar, influye el razonamiento abstracto, la capacidad de razonar de las personas, que también va evolucionando en el tiempo, influyen positivamente. Influyen algunos aspectos, influyen negativamente. El haber sido víctima de violencia en la infancia y, entrando aquí en el tema del segundo estudio, el hecho de ser mujer implica una discriminación que afecta negativamente en prácticamente todas las dimensiones que nosotros evaluamos. Y eso nos llevó entonces a hacer un análisis adicional, entrar con mayor profundidad a cuál es la evolución en términos de movilidad social de las mujeres, gracias además a otro elemento interesante que tiene este estudio de movilidad que hicimos en la Universidad Andrés Bello, es que nos permite comparar no solo la situación de la principal figura paterna en la infancia con la situación actual, sino que específicamente comparar a los hombres con sus padres y a las mujeres con sus madres. Y por tanto podemos ver cuál es la situación de padres y madres una generación atrás y cuál es la situación de hijos e hijas en relación con su madre o con su padre. Y por tanto lo que podemos analizar es en qué medida las mujeres, en este caso, han mejorado en relación a sus madres y en qué medida las brechas de género se mantienen, se amplían o se reducen. Y en ese sentido, esta investigación, ¿qué barreras podríamos mencionar son las más llamativas en esta brecha que yo me atrevería a denominar la social económica, ¿no? Particularmente con nosotras las mujeres? Sí, mira, hay cosas bien interesantes. Primero partamos por lo positivo. La brecha las mujeres avanzaron mucho y la brecha se cerró prácticamente por completo en educación. En educación, ¿y cómo lo medimos? Lo medimos en relación a el mínimo exigido por la ley. En Chile tenemos una educación escolar obligatoria hasta cuarto medio y vemos que existía una brecha muy alta de mujeres que no terminaban cuarto medio en relación a los hombres y en esta nueva generación, de los 35 a los 55 años, esa brecha se cierra y las mujeres progresan en relación a sus madres. Pasa también en términos del trabajo o la ocupación. Nosotros ahí hicimos una cosa más compleja, no alcanzo a explicarlo acá, pero se hicieron clústeres para identificar tipos de trabajo y tipos de ingresos y en qué medida hay una evolución positiva o negativa en ese ámbito. Y vemos cómo las mujeres mejoran en trabajo. Pero es un grupo de mujeres las que mejoran. Las mujeres que acceden a trabajos de los mejores remunerados. Y eso es una buena noticia, ciertamente. Eso hace que también las mujeres mejoren en relación a sus madres, que las brechas de género se vayan cerrando, pero queda un grupo importante de mujeres fuera, las que están en el trabajo informal o las que tienen trabajo peor remunerados, y ahí hay un desafío fuerte de la política. Eso es lo positivo, ¿cierto? ¿Dónde hay una señal negativa? En acceso a la salud. En acceso a la salud, que tiene que ver, lo que nosotros medimos es la velocidad de acceder a un servicio de salud, obviamente con una atención de calidad. Esa brecha se amplifica en relación, comparando lo que tenían las madres y los padres hace 30 años, tú miras los hijos y las hijas, digamos, hoy día la brecha es mayor. Y no solo es mayor la brecha, sino que las mujeres tienen un fuerte retroceso. Y eso es muy complejo, y si tú lo analizas con las cifras que hoy día circulan, ¿cierto?, en términos estadísticos en Chile, es bastante coincidente con el drama que tenemos, por ejemplo, en las listas de espera.
Por supuesto que sí. Teniendo esta valiosa información que vamos a hacer con ella y también desde una perspectiva de equidad, que es la que has señalado, ¿qué acciones concretas pueden tomarse desde políticas públicas, desde el sector privado, para reducir estas brechas brutales que estás señalando y promover también una mayor movilidad social para las mujeres? Bueno, lo que busca la Universidad Andrés Bello a través de su Instituto de Políticas Públicas es precisamente contribuir no solo con nueva información, acá la información es valiosa, ¿cierto?, sino que además con propuestas de política pública que permitan abordar estos diagnósticos que son cada vez más evidentes. ¿Y qué es lo que uno ve rápidamente? Primero, que hay una situación compleja vinculada al trabajo informal y específicamente a la informalidad del trabajo femenino, ¿cierto? Y por tanto, ahí hay una cuestión que requiere atención específica. Y acá, ojo, obviamente uno puede impulsar políticas directamente vinculadas a la mujer, ya podemos hablar de algunas, pero también las miradas generales es fundamental. O sea, el crecimiento es una palanca fundamental para cerrar las brechas y para asegurar movilidad social. Y específicamente hay que identificar cuáles son las restricciones. Una restricción que tenemos hoy día y que dificulta la incorporación femenina al trabajo formal es la falta de esa lacuna universal, por ejemplo. Entonces, hoy día hay una restricción, las empresas tienen la obligación de entregar el servicio de esa lacuna en la medida que tengan 20 mujeres o más contratadas, y por lo tanto hay un desincentivo a contratar mujeres porque implica un desembolso mayor. Eso, llevamos mucho tiempo discutiendo fórmulas, no hemos podido llegar a un consenso. Entonces, ahí hay un tema que es muy claro y muy evidente, que este estudio contribuye a ¿qué? A focalizar dónde hay un problema y, por lo tanto, a poner urgencia en el diseño y en la implementación de políticas que sabemos que apuntan a resolver esa situación. Y estas políticas que señalaste, ¿por dónde podríamos tomarlo? Haciendo una contribución también a ser innovadores, a entender que estos estudios también entregan datos que dejan de ser los clásicos, que en el fondo son datos frescos, reales, honestos y contingentes. Yo creo que lo más importante aquí es que este tipo de estudios permite identificar quiénes son las personas que necesitan con mayor urgencia los beneficios de una política pública bien diseñada. Y por lo tanto nos pone también en el foco que la política pública bien focalizada es efectiva y debiese generar mayores consensos. Nosotros en Chile tenemos un problema, y es que tenemos una tendencia lamentable, a mi juicio, a reacciones populistas en lo que es la propuesta de soluciones que se ven razonables, pero que en la práctica o son extremadamente costosas, o no son implementables, o solo abordan un nicho muy específico. Y tenemos que salir de ahí y saber construir políticas públicas basadas en evidencia. El estudio de la Universidad Andrés Bello apunta en esa dirección, ofrecer evidencia concreta, tanto de cuál es la situación específica que debe abordarse, como de cuáles son las palancas donde los esfuerzos debiesen ponerse. Estás escuchando Chile Sustentable, nos estás viendo en Agricultura Televisión, escuchando en Radio Agricultura. Estamos conversando con Raúl Figueroa, él es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Y Raúl, en términos de sostenibilidad y desarrollo, ¿cómo pueden estos resultados que son tan valiosos? Me imagino que el estudio explicarlo estaríamos mucho tiempo acá, pero ¿de qué manera los resultados que ustedes ya revisaron con tu equipo pueden contribuir a generar estrategias que potencien la sostenibilidad en Chile? A ver, yo creo que la principal herramienta, ¿cierto?, que potencia la sostenibilidad, el crecimiento del país, el desarrollo de los individuos de una manera armónica, es el crecimiento y el empleo. En la medida que tengamos un país que crezca sostenidamente y que ese crecimiento se traduzca en oportunidades de trabajo que de alguna forma apuntan a que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y acceder a mejores oportunidades, esa es la clave para un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el crecimiento, y el estudio lo muestra de alguna manera, las brechas se cierran en la medida que el país crezca y todos se benefician de ese crecimiento. Las políticas focalizadas son también relevantes. Pusimos como ejemplo la sala cuna, ¿cierto? Eso es una política específica, pero que tiene que ir en coherencia con lo demás. Nosotros no podemos pretender tener una política de sala cuna universal si el país no crece a una velocidad suficiente para poder financiar esas políticas que son costosas. Entonces, yo creo que la clave del desarrollo sostenible tiene que ver con
un crecimiento sostenido, ¿cierto? Y asegurar que ese crecimiento ofrezca oportunidades efectivamente a una amplia gama de la ciudadanía y que no se concentre en nichos específicos, porque eso también genera un efecto contrario. Raúl, habiendo liderado este estudio, ¿cuánto tiempo tardaron en hacerlo más o menos? El estudio se hizo a lo largo del año. Es un trabajo que se hizo, la verdad es que lleva harto tiempo, porque sí, me imagino, lo diseñamos el 2023, se implementó el trabajo de campo el 2024, hicimos los primeros análisis globales a finales del 2024 y este año estamos analizando con mayor profundidad la data para, en la medida que, para poder desarrollar de manera más específica distintas dimensiones o distintos ámbitos de preocupación de la política, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres. ¿Dónde podrían revisar este estudio los interesados? Acá nos escuchan muchas empresas, yo sé que muchas veces nos llega esta devolución, así que voy a solucionar al tiro la problemática de esa pregunta. ¿Se puede bajar este estudio? ¿Se puede revisar en algún sitio web? Sí, excelente. Está en el sitio web del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ipp.unap.cl. Hay una pestaña especial que dice movilidad social y ahí está todo lo que hemos desarrollado sobre la base de este estudio, los derivados también, casos más específicos, hay presentaciones que son más simples, más fáciles de entender, el estudio también más complejo, la metodología, todo lo necesario para poder abordarlo con profundidad. Raúl, agradecemos tu tiempo por habernos venido a contar y en términos sencillos para entender qué es este estudio, cómo también aporta a lo que conversamos acá habitualmente, que es la construcción de un mundo y un Chile más sostenible. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ti, Cata, por la invitación. Nosotros junto a Raúl comenzamos a despedir el programa del día de hoy que nos llevó a viajar junto a Joan Melé, destacado conferencista, escritor, que desde España nos visitó para hablarnos de esta economía consciente, del dinero y la conciencia, un tema que da para mucho. También revisamos este estudio valioso que nos comparte la Universidad Andrés Bello y también saludar antes de partir a Sodimac, porque junto a Sodimac creamos soluciones que ayuden a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere nuestros productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Y se parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Muchas gracias, amigos de Sodimac, por acompañarnos tantos años aquí en Chile Sustentable. Soy Cata Droguet, que tengan una excelente tarde, noche, día, a la hora que nos estén oyendo, viendo acá en las plataformas de Radio Agricultura y Agricultura Televisión. Nos vemos en un próximo capítulo.